Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa colocó en situación de disponibilidad al general de división Fernando Lanas Viteri. Y de igual manera, los vicealmirantes Enrique Aristizábal Viteri, Pablo Caicedo Salvador y Jaime Vela fueron colocados también en situación de disponibilidad. La ejecución de estas disposiciones estarán a cargo del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, informó que ayer fueron recuperados los militares que estaban secuestrados durante casi 3 días por comuneros de Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Los uniformados relataron el maltrato que vivieron, incluso la vida de los soldados estuvo en peligro. Tras permanecer cerca de 72 horas en calidad de secuestrados por comuneros que protestaban en el tramo Cajas-Otavalo de la carretera E35, el ministro de Defensa informó que horas atrás fueron recuperados los militares que permanecían en poder de los manifestantes. Que el día de ayer, a altas horas de la noche, ya fueron recuperados, fueron entregados. Estamos ahorita haciendo el análisis médico. Giancarlo Lofredo denunció la violencia que enfrentaron los soldados, que hay personal muy golpeado. Se conoció que muchos llegaron al hospital militar para ser valorados y atendidos de sus heridas. Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores. Y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca. Varios de los militares relataron la violencia física y verbal que vivieron, muchos incluso temieron por sus vidas. Severamente agredidos. Esto no fue un acto de manifestación, como dicen ellos, esto fue un acto de terrorismo porque querían matarnos. De hecho, a mí me decían que me querían quemar. Que si corrías, me cortaban las piernas, porque un grupo estaba con machetes. Querían matar porque nos quitaron todo lo que es protección, escudo, tolete, el armamento. Fueron minutos dramáticos que se convirtieron en horas que pasaban lentamente mientras los custodios empleaban tácticas violentas para amedrentar a los uniformados. Comenzaron a tirarnos voladores, el cual 2 de ellos me impactaron y perdí la audición del oído izquierdo. Para el ministro Lofredo, las tácticas que emplearon no son de manifestantes comunes. Denunció la presencia de personas entrenadas para generar caos, temor y violencia. Estos no son los ecuatorianos comunes, que estos son grupos terroristas, tal vez infiltrados, no lo sé. Iván Casamen, Noticias 7. El intento de tregua en la provincia de Imbabura no prosperó por la negativa de los dirigentes quichuas a suspender el paro, lo cual también confirma contradicciones en estas organizaciones. Desde la academia reiteran la necesidad de dialogar para alcanzar soluciones pacíficas. En la mañana de este miércoles hubo expectativas de que las tensiones bajarían en Imbabura. Un comunicado suscrito por la Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, Chijacta, anunciaba una tregua temporal. Nos aperturamos al diálogo con el gobierno nacional en un marco de respeto mutuo, transparencia y buena fe. Sin embargo, la apertura a reunirse con el Ejecutivo duró muy poco porque minutos después, el pueblo Otavalo, uno de los 4 que aparecía entre los suscritos, desmentía la tregua. Los dirigentes mencionados han incurrido en una actuación unilateral y arbitraria, al acudir a mesas de diálogo sin la debida consulta ni autorización de las bases que los delegaron. Una reacción similar surgió del pueblo caranqui, que no solo aseguró que seguirán firmes con la paralización, sino que además se desmarcaron del presidente de Chijacta, Mesías Flores. Desconocemos su autoridad porque atenta contra las sagradas demandas por las cuales nos encontramos en resistencia y queda totalmente prohibido que se tome el nombre del pueblo quichua caranqui. Así quedó sin efecto el segundo intento en la semana de resolver la situación en Imbabura. El martes, el pueblo Cotacachi no acudió a la reunión convocada por la Universidad Técnica del Norte, a la que sí asistió la gobernación. Rechazamos esta falta de compromiso y lamentamos que no se haya acudido al llamado para buscar soluciones pacíficas. Pero el argumento de la contraparte es que no aceptaban ir a la universidad, sino a un lugar intercultural para el encuentro, lo cual fue refutado por las autoridades académicas. El sitio es lo de menos. Pero lo que interesa aquí, el objetivo central de toda esta problemática es saber y poder escucharnos con respeto, con tranquilidad, pero al mismo tiempo con el deseo de solucionar la problemática nacional,
entendiendo el contexto en el que vivimos en este momento. Universidades ecuatorianas de todo el país exhortan al diálogo urgente y le hicieron un llamado al gobierno y a las organizaciones sociales a tener la voluntad de iniciar un proceso abierto de conversaciones. Yo apelaría a esa inteligencia emocional y a esa inteligencia de sintonizar lo que quiere la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. No es la fuerza, es la inteligencia la que tiene que enfocarse en la solución de este problema de carácter político, social, cultural, económico. En días pasados las protestas escalaron en violencia y se registran heridos de ambos lados, militares que estuvieron retenidos y un manifestante fallecido. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Múltiples son los inconvenientes creados por manifestantes en el extremo norte del Cantón Quito para impedir el libre tránsito que muchas personas requieren para ir hacia el norte de la provincia. Un equipo de Noticias 7 verificó esta realidad. En 10 días de paralizaciones en las provincias del norte del país, con mayor fuerza en Imbabura, los cierres viales han imposibilitado el transporte de productos agrícolas. Por ello, los precios de ciertas hortalizas y frutas aumentaron, según comerciantes de la parroquia rural de Guayabamba, ubicada al norte del distrito metropolitano de Quito, en Pichincha. Ahorita está todito, está subido. No ves, mortiño está $60. Todo se ha vuelto caro. Mire, por ejemplo, este momento vengo comprando, ya me costó más caro. Sin embargo, el precio del plátano verde se mantiene, a decir de otra comerciante consultada, pues el camión está abastecido de productos que llegan desde Santo Domingo de los Áchilas, donde no se registran movilizaciones sociales. Lo mismo, ¿cómo se vende? Dependiendo del tamaño. Yo normalmente de estos grandes doy $4, no puedo dar menos, porque es lo justo, lo que yo puedo dar para que me alcance a mí y también el que compra también pueda lo justo. Por otro lado, en el sector del transporte se ha reportado una disminución en el número de viajes diarios debido a los bloqueos en las vías. La verdad que está bajo, no hay trabajo, no hay movimiento de gente. Lamentablemente ya no pude viajar, esto ya son 3 semanas que no he podido viajar. No obstante, las actividades diarias de los habitantes en Guayabamba transcurren con normalidad. Anaís Estrada, Noticias 7. Y durante el 10º día de protestas, 2 policías fueron retenidos en el cantón Alausí durante un enfrentamiento con comuneros, pero además 6 personas fueron detenidas en Molleturo, provincia de La Suay, en este contexto de las paralizaciones. Y desde el gobierno nacional se rechaza los actos de violencia registrados en estos 10 días. Así fueron atacados varios policías cuando intentaban abrir una vía que conecta la provincia de Chimborazo con Azuay en el cantón Alausí. Los habitantes de la comunidad de Niza, con palos, agredieron a un grupo de policías. Después de ser golpeados, los uniformados detuvieron a un hombre, a lo cual varias mujeres del sector respondieron con más golpes. La Policía Nacional confirmó que 2 agentes fueron retenidos y se trabaja para lograr su liberación, mientras que los habitantes, con palos afilados, pero de manera pacífica, se concentraron en los exteriores de la jefatura política. Este no fue el único incidente. Pobladores de Tabacundo y Cayambe bloquearon la vía con troncos y escombros, impidiendo la circulación del tránsito. Un contingente de uniformados se acercaron al lugar para habilitar la vía, mientras que en Molleturo, 6 personas fueron detenidas por obstaculizar la carretera, quienes, en caso de ser juzgadas, podrían enfrentar un proceso penal por presunta paralización de servicio público. El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quien o quienes produzcan una paralización de los servicios públicos. De su parte, el ministro del Interior rechaza los actos de violencia que se han registrado en los 10 días de paro. Pero tenemos que defender a los ecuatorianos y no puede ser que 2.000 personas, que es a lo que ha llegado el máximo en movimiento de los que han querido cerrar las vías y los hechos violentos, quieran ser más que de los 18 millones de ecuatorianos que merecen paz en el Ecuador. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 11 minutos. A esta hora vamos a revisar un X que puso el presidente de la República en su cuenta sobre cuáles son las cifras que tenemos en el Ecuador y también un balance
y una proyección para este 2025 y también hace referencias a lo que se ha vendido en este caso, por ejemplo, las ventas declaradas y la proyección con el 2024. Podemos observar en las ventas totales del 2024 un sumatorio de todo el año 172.709 millones versus hasta la fecha en septiembre 185.609 millones y esta es la proyección hasta las exportaciones también. Vamos con más cuadros. Esto, por cierto, en el contexto de la paralización. Correcto. Lo que dice el presidente es que ha habido un crecimiento económico en el Ecuador. Algunos sectores justamente con ese crecimiento son, por ejemplo, la construcción, que ha crecido en un 27,2%. Luego viene el comercio con 13,4%. La producción petrolera, el turismo y la agricultura. Repetimos, los sectores, según el gobierno, con más crecimiento económico son construcción, comercio, producción petrolera, turismo y agricultura. Bien, vamos a revisar ahora el siguiente cuadro también que ha puesto y colocado el presidente de la República y estas son las exportaciones petroleras que tienen un incremento del 29,1% y las no petroleras el 13,9%. Lo tienen en pantalla. Entonces, las ventas, las exportaciones no petroleras y las petroleras, un comparativo entre el 2024 y el 2025. Hay un dato interesante que ha reforzado el gobierno en los últimos meses y es que el dólar está más fuerte que nunca. Según cifras oficiales, en nuestras reservas internacionales se ascendió a 8.602 millones de dólares, es decir, ahora en septiembre 433 millones más que en el anterior. Es un crecimiento y podemos ver el cuadro, cómo va en alza desde, ojo, atención, desde inicios de este 2025 ha ido en crecimiento. Vamos a ver más cifras económicas. Ahí tenemos en pantalla también la tasa de empleo bruto que se ha ubicado en este 2025 hasta la fecha a nivel nacional en un 64,2% y la tendencia es al crecimiento al alza, de acuerdo a la publicación del presidente Daniel Noboa. Y finalmente el presidente también ha compartido un cuadro sobre el consumo de diésel, que por cierto cayó en un 15,9%, y habían mencionado que Imbabura era de las provincias donde menos consumo se ha registrado en los últimos días, menos del 25%, hoy ya estamos hablando de un 39% menos en este 2025 comparado al año anterior. Hay otras provincias como Carchi también donde disminuyó el consumo del diésel o en Loja. Curiosamente son provincias muy cercanas a nuestros vecinos. En el caso de Carchi y Imbabura están cerca de Colombia, Carchi es frontera y Loja en cambio está en el sur con el Perú. Lo mismo sucede en Zamora Chinchipe, también que está en la frontera con el vecino país del Perú. Y 3 bandas delictivas dedicadas a la extorsión fueron desarticuladas tanto en Guayaquil como en San Borondón. Y los sospechosos se valían de mensajes de texto, sí, por celular, para demandar dinero a sus víctimas. En las últimas horas, agentes de la UNAS, en base a una serie de denuncias, se desplegaron en diferentes puntos de Guayaquil y San Borondón para acabar con el accionar de personas aparentemente implicadas en el delito de extorsión. En un primer caso, los policías llegaron hasta el distrito 9 de octubre, sector Cristo del Consuelo, donde sorprendieron a 2 sospechosos de exigir dinero a comerciantes y dueños de negocios. Estaban intentando extorsionar a un negocio exigiéndole el pago de $20,000 para continuar ejerciendo su actividad comercial. Mientras en Nueva Prosperina, agentes policiales siguiendo el hilo delictivo de una presunta red dedicada a vacunar a comerciantes y familias, identificaron a 3 presuntos extorsionadores en el preciso momento cuando llegaban a un negocio con el propósito de recaudar la cuota exigida. Uno de los cuales tiene antecedentes por secuestro extorsivo y por tenencia ilegal de armas de fuego. En un tercer caso, el blanco de los delincuentes, los negocios de construcción. En los sectores de San Borondón, Florida y Esteros, las ferreterías vivían en constante zozobra. Los propietarios eran amenazados a través de mensajes de WhatsApp y panfletos. Muchos de los locales se vieron en apuros cuando tenían que aportar a la organización criminal con $20,000. Como evidencias en estas operaciones tenemos los panfletos extorsivos que utilizaban para amedrentar a la ciudadanía, los comprobantes de pago.
En 24 horas de operaciones policiales fueron detenidos 10 presuntos vacunadores. Iván Casamen, Noticias 7. Tu voz cuenta. Para mejorar la seguridad de las vías, el Gobierno Nacional y transportistas del Ecuador trabajan articuladamente en mesas técnicas. ¿Cuáles son los acuerdos alcanzados? Francis Cristina León nos comenta los detalles. Los recientes acuerdos surgidos entre autoridades y transportistas se lograron tras los diálogos mantenidos en varias provincias del Ecuador para mejorar la seguridad en las vías. Mediante la construcción de áreas de descanso seguras, la habilitación de zonas seguras en peajes y la coordinación con Policía y Fuerzas Armadas para la vigilancia de caravanas, se garantizará menor riesgo para los transportistas. Con la instalación de mesas técnicas de seguimiento, transportistas exigirán periódicamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se implementan sistemas para la planificación y escolta de caravanas de vehículos de carga pesada, incluyendo la coordinación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Con estas medidas implementadas, el Gobierno Nacional y los transportistas buscan luchar en contra de la inseguridad en la red vial de todo el Ecuador. Ahora conozcamos en el siguiente reportaje a más profundidad los beneficios para el transporte pesado, entre ellos las mencionadas zonas de descanso. El transporte pesado circula diariamente por las carreteras del país. Dentro de las acciones que ejecutará el Ministerio de Infraestructura y Transporte para su beneficio está la seguridad. Para ello se implementarán zonas de descanso. Afuera de Puerto Bolívar, afuera de la autoridad portuaria, en la vía Buena Fe Babahoyo, donde ya se están esperando las expropiaciones, en el peaje de San Roque, en Payatanga. El proyecto está valorado en $23 millones, según explicó el ministro de Infraestructura sobre estas áreas multipropósitos. Va a haber una estación de policía, posiblemente una gasolinera, posiblemente para carga eléctrica, lugar donde baños. Además se efectuarán cambios en el peso y dimensiones para la carga que llevan los camiones. Ello sin contar los incentivos económicos que a otro tipo de vehículos pesados como buses se otorgará. Y al mismo tiempo, si hay compensaciones, pensar que con eso el transportista no va a engordar su bolsillo, sino va a defender al pueblo, a quien no se le va a subir un solo centavo en el pasaje porque hay compensación. El subsidio del diésel costaba $1.100 millones al Estado. Parte de esos fondos ahora irán al sector del transporte. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Tu voz cuenta. Agradeciendo, señor presidente de la República, por el cumplimiento de los compromisos que se hizo con el transporte urbano del pago de la compensación. Hay un gran número de socios de las diferentes empresas que ya lo han recibido, los primeros que se registraron en la plataforma. Esperemos que se vaya en el transcurso de los días, se cumpla con todos los asociados para poder sostener esta elevación tarifaria. 7 de la mañana, 37 minutos, nos vamos a una pausa y al regresar les contamos que al menos 500 robotaxis, nada que ver con delincuencia, sino con tecnología de punta, circulan ya en las principales ciudades de China. Eso y más al volver. Les contamos que al menos 500 robotaxis, nada que ver con delincuencia, sino con tecnología de punta, es lo que circulan en las principales ciudades de China. Nuestra compañera Valeria Heredia tuvo un contacto cercano con esta novedad y nos muestra a continuación. En Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen circulan más de 500 taxis autónomos o sin piloto. Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amigos de El Telégrafo y Ecuador TV, me encuentro en el primer taxi que va totalmente autónomo. Este no tiene piloto, así que van a ver. Cuando ingresas, una voz da la bienvenida y pide que te coloques el cinturón de seguridad. Segundos después, se marca la ruta en las pantallas, se cierran las puertas y comienza la travesía. Es impactante ver cómo el volante gira solo. Jessica Chantomila, periodista que subió por primera vez al robotaxi, mostró su emoción. Cuéntame qué te parece, ¿cuál es tu primera reacción?
Es muy emocionante también estar así sin piloto, verificando que no se pierden la ruta. Esta tecnología fue desarrollada por Pony AI, una empresa que está dentro de Beijing E-Town. Hace 5 años, el gobierno municipal de esta ciudad designó a este espacio como la primera zona de demostración de conducción autónoma de alto nivel en China. Actualmente más de 1.000 vehículos han desarrollado pruebas y han acumulado más de 42 millones de kilómetros de recorrido. Su meta, aumentar el uso de taxis y buses sin conductor dentro y fuera de China. Valeria Heredia, Ecuador TV. Compañero, buenos días. Te estoy defendiendo, Arturito. ¿Qué pasa, vea? Claro, por supuesto. ¿Cómo está? Pero antes que nada, buenos días. Buenos ¿Cómo días, anda? buenos días. La mejor defensa no está con William Pacho, sino con María Mercedes Cuesta, que te anda defendiendo. Pero por supuesto, como tiene que ser. Caso, Yo lo favor, sé. no se equivoque. Yo lo sé. Oiga, yo solo digo que a cualquier opinión del señor Lautaro hay que dudar. Siempre hay que dudar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo que nuestro amigo no tiene criterio? No, pero solo dude. Hay un experto ahí que es mi amigo Di María, señor Vivanco, que claro, está bien, arrimarse a quien sabe, ¿no? A quien sabe. El único problema es, digamos, del equipo del que es hincha, pero eso lo hablamos otro día. No tiene nada que ver acá. Él es un hombre imparcial, por favor. Todo. Por eso le pregunto a la Choco qué tal el cumpleaños el día de ayer. Ay, estuvo muy lindo. Cambiamos de tema. No sabe, amigos. Yo les tengo que contar que ayer me sentí tan cobijada de amor, de cariño. Hubo 2 palabras que se repitieron durante todo el día y con las que me quedé. La primera fue luz, de decir hay que ser luz en la vida de las personas, hay que ser luz en nuestra propia vida y también saber que hay ángeles que nos acompañan y hay ángeles de todo tipo, esas personas que ya no están, esos angelitos que andan por ahí cuidándonos. Así que ayer me sentí tan cobijadita, así, tan llena de amor que yo creo que me va a durar todo el año. Muy bien, qué lindo. Espera entonces el siguiente cumpleaños porque te queda la energía durante esos 12 meses. Qué bonito. Tiene que ser así. Así que gracias. Total. Bien. Oiga, si la verdad se festejó. Que todavía toda la semana y compañeros que tienen para el día de hoy en el programa. Hoy vamos a hablar de lo que a muchas personas nos ha faltado en algún punto de nuestra vida. Sí, le digo, sería complicado. Vamos a hablar de inteligencia financiera, salud financiera, esa vea en la que a veces hay temporadas, ¿no? Digamos, siempre hay temporadas, hay que entenderlas. Hay vacas flacas, hay vacas gordas. Exacto, y hay que saber cuando hay vacas gordas. ¿Cómo hacer? Porque el problema no es si tengo o no dinero, sino que también administro lo que tengo. Cosa compleja, se lo digo nomás. Cosa difícil, pero tendremos expertos de aquí y nos contarán qué podemos hacer para mejorar todo aquello que se nos complica. Y además tenemos artista en el estudio. Tenemos invitado, uno de los artistas más top que tiene nuestro país. Él es nada más y nada menos que Daniel Páez. Excelente programa, entonces. Lindo nos dejamos a esta hora, 8:31. Nos despedimos. Feliz jueves. Un abrazo grande. Chao. Chao.